Jocelyn Rojas de Fernández. Durante estos minutos vamos a estar intercambiando algunos elementos o aspectos importantes de este salmo que vamos a leer, que tiene como título este tema: Dios es mi pastor. Está ubicado en el Salmo 23, versículo del 1 al 6. La palabra de Dios nosotros la leemos en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios el Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén a la palabra de Dios. El tema, como le dije anteriormente, que vamos a estar intercambiando, reflexionando sobre este Salmo 23 es: Dios es mi pastor. El libro de los Salmos ha tenido siempre un encanto especial para los creyentes de todos los tiempos. De entre todos los salmos, que son 150, el 23 es sin duda uno de los más conocidos. En sus versos encontramos aliento y confianza para afrontar las diferentes etapas de la vida. En especial, ha acompañado a muchos en su lecho de muerte y han sido iluminados por sus versos en el tramo final de su viaje a la presencia del Señor. El Salmo 23 nos habla de las experiencias del cristiano desde el día en que llegó a ser beneficiario del supremo sacrificio de Cristo hasta el momento cuando participará de la gloria con Él. En cuanto a la composición del Salmo, podemos ver que se centra en dos metáforas. La primera metáfora es el pastor, que están ubicados en los versículos del 1 al 4. Y la segunda es y el anfitrión, versículos 5 y 6. Es importante que tomen en consideración estas dos metáforas a medida que vayamos describiendo los elementos o factores en este intercambio que vamos a tener. La parte de lo que es el pastor y la otra lo que es el anfitrión. Pero también podemos bosquejarlo pensando en todas las etapas de la vida del creyente. Del 1 al 3, la vida presente donde toda necesidad es suplida por el pastor. El versículo 4, el paso por la muerte, donde su compañía nos libra de todo temor. Y del 5 al 6, el disfrute de la eternidad, donde todo deseo será cumplido. Jehová es mi pastor. David, el autor de este salmo, comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Todos recordamos que en su adolescencia él había sido pastor de ovejas y en su cuidado de ellas había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. Pero ahora David no está pensando en sí mismo como pastor, sino que en este salmo asume la posición de oveja que se siente cuidada por Dios mismo. Y si David había protegido con delicadeza a sus ovejas y las había defendido aún de riesgo de su propia vida, ¿cómo no haría Dios mucho más a favor de él? Notemos también que David se refiere a Dios por su nombre Jehová. Esto es significativo porque este nombre subraya el hecho de que Él es el único que vive y existe por sí mismo.
el Eterno. Y David conocía a este todopoderoso ser como su pastor. Es interesante ver la confianza con la que David se refiere a Dios como mi pastor. Se sentía parte de su rebaño y bajo su protección. Nada me faltará. Las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiados y cuidados. Tal vez sea por esto que el creyente es comparado con ellos. David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, manifiesta su completa confianza en la bondad solícita de Dios para asegurar todo lo necesario, tanto en el presente como en el futuro. Como veremos a lo largo del Salmo, la provisión divina incluye cosas tan variadas como alimento y bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y gloria. El salmista percibe que el hombre tiene necesidades más profundas que las del cuerpo y sabe que solo en Dios pueden ser satisfechas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En las tierras desérticas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas, a menudo bajo los rayos de un sol abrasador. Pero también conocía dónde estaban los oasis y allí conducía a sus ovejas para proporcionarles descanso, alimento y agua en un ambiente apacible. Siempre es alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias y las dificultades por las que atravesamos en la vida. Y podemos estar seguros de que a su tiempo nos conducirá en su sabiduría y bondad hacia su gracia reparadora. Junto a aguas de reposo me pastoreará. A lo largo de toda su peregrinación por el desierto, al pueblo Israel nunca le faltó ninguna de estas cosas: el maná enviado del cielo y el agua para que manara de la roca. Esto fue una clara evidencia del cuidado pastoral que Dios tuvo a favor de su pueblo a lo largo de toda su peregrinación por el desierto durante 40 años. Sin comida ni bebida el pueblo perece y Dios nos invita una y otra vez a fortalecernos en Él, en lugares de reposo, en la intimidad con Él. Solo de esta forma podremos llevar fruto en nuestras vidas que le glorifiquen. Nunca podremos descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu y apagamos su sed. Y para esto es necesario atender la voz de Jesús. Hoy en día vemos también a muchos creyentes insatisfechos, agitados y sin descanso. En estos casos, el problema no es que Dios ha fallado como pastor, sino que la oveja se ha alejado de la comunión con Él. La única forma de recuperar la paz perdida es volviendo al Señor. Confortará mi alma. La idea es que restaurará mi alma o reparará mis fuerzas. Esto nos habla de una renovación espiritual profunda, algo que va mucho más allá de un mero alivio. Dada nuestra naturaleza caída, no solo necesitamos que el Señor nos alimente, desgraciadamente también pecamos y por eso necesitamos ser restaurados y renovados una y otra vez a la comunión con Él. Igual que la oveja descarriada es llevada nuevamente de regreso al redil donde es curada de las heridas que ha sufrido y vuelve a caminar con el rebaño, así también nosotros. El mismo rey David había experimentado una y otra vez esta obra de restauración de parte de Dios,
cuando él se había apartado y había pecado. Y como David, nosotros también nos apartamos fácilmente de los caminos del Señor. No estamos atentos a su dirección, desobedecemos, entramos en estado de letargo e indiferencia espiritual, decaemos, perdemos la ilusión por las cosas espirituales, dejamos de leer nuestra Biblia y de orar, no sentimos ánimo por compartir el Evangelio con otros, perdemos la paz, nos encontramos en un estado de permanente ansiedad, malhumorados. Todos estos son síntomas de que necesitamos ser restablecidos urgentemente por el Señor. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En Oriente el pastor va siempre delante de las ovejas para descubrir los rodales de herida más verde y mejor, y el sendero con menos pedruscos. Y aunque la oveja no sabe a dónde es llevada, confía en el pastor y le sigue. Nosotros también deberíamos aceptar que necesitamos ser guiados por el Señor, y sabemos que esto es así porque cuando elegimos nuestros propios caminos, esto termina normalmente por causas de muchos problemas o situaciones. Nos cuesta aceptar que el sitio de mayor bendición para nosotros es siguiendo a Cristo lo más cerca posible y dejarnos guiar por Él. Sus sendas son de justicia. Estas sendas adquieren un sentido moral, por eso son descritas como de justicia. Debemos entender con ello que el camino por que el Señor nos va a llevar siempre es un camino de rectitud moral. Lo hace por amor a su nombre. Por amor de su nombre nos recuerda que lo hará para reivindicar el honor de su palabra y lo inmutable de su fidelidad. Cuando decidimos separarnos de esta senda, nuestras actitudes acarrean vergüenza y deshonor al buen nombre del pastor. Pero nuestro testimonio no debe consistir únicamente en una actitud negativa para con el pecado, sino que debemos manifestar sin cesar, tanto a través de nuestras palabras como de nuestros hechos, el exquisito perfume de aquel cuyo nombre es como ungüento derramado. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Este versículo ha sido cantado por muchos creyentes en su lecho de muerte y les ha ayudado a transformar el oscuro valle en claro día. Pero notemos que el salmista no solo piensa en el momento de la muerte. Lo que está diciendo es que aún en las circunstancias más sombrías de la vida, que sin duda es la muerte, por supuesto, aún allí tiene plena confianza en que el mismo Dios que ha iluminado su camino durante toda su vida, también lo hará en esas circunstancias extremas. Porque lo cierto es que todos nosotros atravesamos situaciones oscuras y peligrosas en esta vida en la que necesitamos de la protección y el ánimo del Señor. Como ovejas estamos siempre expuestos a multitudes de peligros y a múltiples peligros, ya sea por animales salvajes o por ladrones que se lanzan sobre el rebaño. El cristiano sabe que es solo una nube que hace sombra, pero que detrás brilla el sol con claridad. Y esto es así porque Cristo venció la muerte y lo que ahora queda de ella es solamente una sombra. No temeré mal alguno. Alguien ha dicho que los peores males de la vida son los que no existen excepto en nuestra imaginación. Con frecuencia la incertidumbre sobre el futuro es más difícil para nuestra fe que la presión por algún mal presente. Ya sea que miremos al presente o al futuro, nunca debemos olvidar
que el Señor nos ama y nos cuida, y esto hará desvanecerse todo temor, porque tú estarás conmigo. Notemos el cambio de pronombre. Hasta este momento el salmista ha hablado del Señor en la tercera persona, Él. Pero cuando llega el momento de atravesar el valle de sombra de muerte, el salmista utiliza la segunda persona, tú. Otro cambio que percibimos es que el pastor ya no va adelante guiando el rebaño, sino que ahora se coloca al lado de la oveja para atravesar por un lugar difícil. La única razón válida para no temer a la muerte y a las dificultades que pueden surgir en nuestro caminar por esta vida se encuentra en el hecho de que el Señor está con nosotros. Él tiene todos los recursos necesarios y está a nuestro lado. Además, Él mismo ya ha pasado por ese camino de muerte y ahora se coloca junto a nosotros para acompañarnos y que nos guiará y no vamos a sentir solos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es un garrote, generalmente acabado en una bola en la que se incrustaban agudos y fuertes pinchos, y se usaba para luchar contra las fieras. Por lo tanto, tenía el propósito de defender a las ovejas. El cayado o báculo era usado como medio de apoyo y también para guiar el rebaño y corregir a las ovejas. Estas dos cosas en las manos del pastor nos inspiran confianza y aliento. La protección y dirección que como ovejas necesitamos las encontramos en el Señor y son simbolizadas aquí por la vara y el cayado. Aderezas mesa delante de mí. En este punto del Salmo nos encontramos con un cambio de metáfora. Para David, Dios era mucho más que su pastor y a continuación pasa a describirlo como un anfitrión que ha preparado un espléndido banquete al que el salmista es invitado como huésped. Son bien conocidas las reglas de la hospitalidad entre los orientales en los tiempos bíblicos. El huésped no solo era acogido en la tienda o casa del anfitrión, sino que era agasajado admirablemente. La comida y bebidas servidas con generosidad solían ser precedidas de prácticas casi rituales, proveer agua para que el huésped pudiera lavarse, ungir su cabeza o derramar sobre ella ungüento, besarlo, etc. Además, el huésped gozaba de la protección de su anfitrión. Bajo su techo encontraba un cobijo sagrado que ningún enemigo tenía derecho a invadir. Cuando pensamos en que Dios nos invita a su casa, esta es una idea que nos sobrecoge. Esto solo puede ser posible por la misericordia de Dios. No hay otra forma de explicar que aquellos que éramos enemigos de Dios seamos invitados a su casa y allí recibamos todos sus favores. Sentarse junto a la mesa tiene que ver también con la comunión. Es un buen momento no solo para compartir alimentos, sino sobre todo amistad y comunión. Notemos también que esta invitación a la casa de Dios no se trata de algo ocasional para unos días. No, Dios no nos trata como si fuéramos algún conocido al que invita a pasar un día. Él quiere que estemos por toda la eternidad en su casa. Recordemos las últimas palabras del Salmo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. También es significativo que este banquete se celebra en presencia de mis angustiadores o enemigos. Tal vez la escena nos presenta la celebración de una victoria en la que los enemigos están presentes como cautivos. En este caso, el salmista podría observar las caras de odio de sus enemigos, dirigiéndole feroces miradas,
pero incapaces de hacerle ya ningún daño. Nada puede impedir el disfrute del banquete que Dios le ha preparado. Inevitablemente tenemos que pensar en el momento en que el Señor celebró la última cena con sus discípulos. Afuera los enemigos estaban tramando su destrucción, buscando el momento para prenderle. Pero mientras tanto, en el interior de aquel aposento alto, el Señor establecía un pacto que sellaba la victoria que iba a conseguir por medio de su muerte y su resurrección. Así que a pesar de todo lo que ocurra fuera de aquellas puertas, el Señor hablaba de tal manera que nada hacía pensar sino en un triunfo absoluto. Unges mi cabeza con aceite. Las costumbres en las fiestas orientales era que el dueño de la casa diera la bienvenida a sus invitados, derramando sobre sus cabezas delicados perfumes según iban entrando. Deberíamos manifestar siempre este olor agradable de la unción que hay en nosotros. Mi copa está rebosando. El salmista considera también su copa llena a rebosar, con lo que parece indicar la plenitud de las bendiciones de Dios que estaba recibiendo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. El anfitrión no considera acabada su tarea cuando el banquete había llegado a su fin. El huésped tiene que proseguir su carrera y fuera aún hay enemigos. Por eso le ofrece una escolta de 2 hombres fuertes que los acompañan y protegen hasta su destino. A modo de guardaespaldas, van a acompañarles el bien y la misericordia, que permanecerán entre él y sus adversarios, de modo que éstos nunca llegasen hasta él. El bien para proveernos de cuanto necesitemos en el camino, y la misericordia para perdonar nuestros pecados. En cierto sentido podemos decir que el beneficio de haber sido ungidos con el Espíritu Santo se prolonga indefinidamente sobre nosotros, y no solo en el momento en que lo recibamos. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista nos va presentando continuamente nuevas escenas de nuestra peregrinación terrenal. Probablemente David estaba pensando ahora para la eternidad, sino una realidad presente. Nosotros también deberíamos anhelar el comenzar a vivir así en la casa de Dios en este tiempo. Probablemente David no estaba pensando en una vida inmortal en la casa celestial de Dios, pero la expresión es asumida por el cristiano con su mirada puesta en la casa del Padre, donde Cristo prepara lugar para él. Esa es la meta última al final de nuestra peregrinación en la tierra. Lo que nos mueve a desear la casa de Dios es fundamentalmente el deseo de estar en la presencia de Dios y entrar en su reposo. David podría estar refiriéndose a una estancia prolongada en Jerusalén, pero también puede ser entendido como una alusión a la eternidad. No olvidemos que somos invitados a su casa, no como un visitante que está de paso, sino como hijos que formamos parte del hogar. ¡Qué hermoso será aquel día! ¡Qué hermoso será aquel día! Dios te bendiga. Vamos a orar. Oremos. Hemos visto que el Salmo 23 es un lindo poema o una linda poesía donde podemos ver que Dios se acerca a aquellos que lo hemos aceptado. Si te sientes con miedo, con preocupaciones, vas a encontrar en este salmo que Dios tiene el control y no falla.
Debes de decir y personalizar a partir de ahora lo que tú vas a oír en esta oración o en la continuidad de esta oración. Yo no lo puedo hacer por ti, pero tú sí puedes hacerlo, porque tiene lengua, porque tiene boca y porque tienes labios. Y aún si no puede hablar por la razón que sea, que estés ronco, lo que sea, lo puedes decir en tu mente. Jehová es mi pastor. Recuerda, personalízalo. Jehová es mi pastor con fe, con conocimiento, sabiendo, después de haber oído esta interacción o palabras que has escuchado en el desglose de este Salmo 23 en estos minutos. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y tú dirás, Jocelyn, tengo situaciones difíciles que no puedo enfrentar. Muertes, situación económica, problemas maritales con hijos, desempleo, deudas. En fin, ponle tú el nombre. Solo menciono algunas. Faltarían muchas más, quizás, para tú mencionar. Pero recuerda de personalizarlo y saber que eres tú que se lo está diciendo a Dios, el pastor. Recuerda que Él es tu pastor y que te va a llevar a lugares de delicados pastos, no importando las situaciones y las adversidades que estás enfrentando ahora, no importando, sino creyendo en tu mente y en tu corazón, y a través de la palabra que hemos leído y que hemos explicado en una vista panorámica, porque las palabras de Dios es nueva cada día. Quizás me toque hablar mañana sobre el Salmo 23 y escuchará quizás otras cosas diferentes, pero hoy permitió Dios que escuchara que Él es tu pastor y que no falla, y que tienes el control y que está pendiente a ti, y que por sendas de aguas cristalinas te va a llevar. Y aún delante de tus adversarios, Él unge tu cabeza con aceite y esta copa rebosa. Él unge tu cabeza con aceite y esa copa rebosa. Aunque los enemigos y los adversarios se burlen de ti de manera irónica, a carcajadas, que te vituperen, que digan falsos testimonios de ti, no importa. Jesucristo unge tu cabeza con aceite y la copa está rebosando. Recuerda lo que dijimos, que hay dos guardaespaldas que te van a acompañar: el bien y la misericordia. El bien y la misericordia te acompañarán todos los días de tu vida. El bien y la misericordia. El bien y la misericordia te acompañarán todos los días de tu vida y morará eternamente en la casa de Jehová. Y moraré eternamente en la casa de Jehová. Gracias, Señor Jesús, que tú seas el visto y que tú seas el recordado por los siglos de los siglos. Amén y amén.